Buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? Hola, Soto. Buenos días, profe. Buenos días para todos y todas. Buenos días, profe. 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 Buenos días. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, mi vida, cuéntame. Es que mi mamá le envió un mensaje en Model y usted no Eh, lo ha respondido. ¿Cuál es mi vida? La de Dana Sofía Castro Cusaría. Yo le respondí, ¿no? No, Ay, sí, aquí está. Espera, lo leo de una vez. Sí, sí, sí. Sí, es que justamente hoy iba a hablar de eso. ¿Listo, chicos? Así que no se preocupen. Ahorita les digo qué vamos a hacer con respecto a eso. No solamente por ti, gracias, profe. sino por varios que me escribieron básicamente lo mismo. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Listo, listo, muchachos y muchachas. Entonces, buenos días para todos, me alegra escucharlos. Espero se encuentren muy bien. Em, el día de hoy, pues, tenemos nuestra clase de sociales. Sepan que para los que realizaron su actividad en la plataforma, pues ahí a mí me aparece. En el transcurso de la semana recibirán su respectiva valoración. Recuerden que la valoración tiene que ver con aprobó y no aprobó. No les va a aparecer nota, no les va a aparecer si es alto, si es básico, les va a aparecer si aprobó o no aprobó, y si hay que corregir algo más, pues yo les pondré. ¿Listo? Sepan también, chicos, que pues me preocupa porque a Genosoft me llegaron alrededor de unos 6, 7 trabajos de este curso. Y en la plataforma, cerramos el micrófono, gracias, el que lo tenga abierto. Y en la plataforma solamente me registran 11. Quiere decir que 11 más 7 más o menos son 18 trabajos, de un total de 43. Entonces yo me quedo preocupado porque quiere decir que 20 personas no me lo han enviado. Entonces, ¿qué voy a hacer? De una vez voy a ampliar el plazo para que me lo presenten, em, para que me lo presenten el día, eh, el día martes a más tardar. ¿Listo? Es decir, les doy plazo aún más de los 8 días. Disponibilidad. Vean, eso estaba para el viernes, pero se los voy a dejar incluso para el martes, es decir, 8 días, chicos, para que no tengan ustedes ningún tipo de excusa, por favor. Los que me lo enviaron a Genosoft, listo, allá quedó, yo ahorita reviso, pero por favor intenten responder por acá para la próxima actividad. ¿Hasta cuándo? Vamos a poner aquí hasta el día martes, es decir, hasta el día 26. Queda abierto eso a las 3 de la tarde. Hasta esa hora lo voy a recibir. ¿Por qué? No puedo hasta ese día. Resulta que a ustedes les va a llegar un informe, chicos, con las actividades
que han presentado y que no han presentado. Así como en el primer trimestre, recuerden que a ustedes, sus directores de curso, sus acompañantes, les enviaron un informe justamente informándoles cuáles talleres habían enviado y cuáles no. Bueno, ese informe va a llegar la otra semana. Entonces yo no puedo hasta el 26, porque ese día es el día que se envía el informe. Entonces no podría. Entonces lo voy a dejar hasta el día sábado. El día sábado es la última fecha que el día, sí, es el último día que ustedes me pueden presentar esa actividad. ¿Listo? Por favor. Por favor, por favor. Listo, chicos. Entonces, ya teniendo claro eso, esto también lo digo para ética. Para ética creo que el plazo es hasta mañana, si no estoy mal, pero lo voy a ampliar hasta el día sábado. ¿Entendido? Listo. Profe, ¿de qué es lo de ética? ¿Cómo así que qué es lo de ética, mi amor? Pues igual que lo de sociales, tú vas a la semana, a la segunda semana, y revisas en la parte, en la última, así como aquí en sociales, revisas cuál es la actividad y la respondes ahí. Ah, bueno, profe. Sí, chicos. A ver, recuerden que ¿qué cosas he tenido en cuenta? Yo he tenido en cuenta la participación en clase y he tenido en cuenta, pues que, digamos que esta actividad suena más como a un quiz. ¿Por qué a un quiz? Es decir, esta que ustedes respondieron. ¿Por qué a un quiz? Porque aquí yo puedo evidenciar si ustedes han aprendido desde el primer tema, que fue la Gran Colombia, hasta la Confederación Granadina en donde vamos. ¿Listo? Es decir, esta es la única actividad que yo he tomado para sacar nota. Y por supuesto, pues claro, tendré en cuenta a los que lo enviaron de primeras. Eso es lo que uno tiene en cuenta, es decir, la responsabilidad que ustedes tienen. No va a ser la misma calificación para los que me la envían el día sábado que para los que me la enviaron con tiempo. Claro, aprobará, pero pues el desempeño no será el mismo, chicos. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, por favor. Ah, y lo otro, chicos. Eso en cuanto a las actividades. Lo otro, los chicos y las chicas que no aprobaron sociales y ética este periodo, ustedes estarán diciendo, profe, ¿y cómo hago para la recuperación? Profe, y la recuperación, profe, y la recuperación. Yo les dije en su momento que la recuperación consistía en básicamente usted aprobar el segundo trimestre. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así? Digamos, voy a poner un ejemplo. Leuro perdió el primer trimestre. Entonces, ¿qué tiene que hacer Leuro? Pues hacer sus actividades. En la medida en que haga sus actividades, yo voy cambiando su nota. ¿Cuál nota? Pues la del primer trimestre. ¿Sí? Yo no voy a dejar, eso depende de cada profesor, pero yo no voy a dejar actividades adicionales. Conforme a las actividades que estamos desarrollando, yo lo nivelo a usted. Es decir, lo que sí le voy a pedir el favor es que esos estudiantes que no aprobaron sociales ni ética, por favor me participen más en clase, porque de lo contrario yo no puedo saber si sí está aprendiendo, es decir, si sí se está nivelando, o en términos de ustedes, si sí está recuperando o no. Y lo digo porque pues muy probablemente ustedes estén esperando alguna actividad de recuperación y no, la nivelación es constante. Es decir, todo el periodo yo voy a estar evaluándolo a usted si ha aprendido o no ha aprendido. Y el primer requisito para eso,
pues que pase el segundo trimestre, que resuelva sus actividades para yo poder así cambiar su nota del primer trimestre. Entonces, ya con esas claridades con las que quería iniciar el día de hoy, vamos por favor al cuaderno y vamos a escribir como título Guerra de los Supremos. Profe, ¿me hace favor de repetir? Guerra de los Supremos, ahí estoy compartiendo en pantalla. Y vamos a tener en cuenta, vamos a ver dos videos y con los dos videos yo quiero, no me anoten estas preguntas, pero quiero que ustedes las tengan en cuenta para, vuelvo y digo, para que participen y así yo ir poniendo sus respectivas valoraciones. Tengan en cuenta en el video que ustedes deben ubicar cuándo ocurrió, cuál era el conflicto, entre quiénes era ese conflicto, esto de cuándo ocurrió, pues la fecha, ¿no? ¿Cuál era el conflicto? ¿Entre quiénes era ese conflicto? ¿Cómo se desarrolló? Es decir, si tomó otras características o el conflicto siempre fue el mismo. Y finalmente, ¿cuáles fueron las consecuencias? Entonces, vamos a ver los dos videos y la idea es que usted ubique estas preguntas y que las pueda responder para ahorita entre todos escribir nuestros apuntes correspondientes a la clase de hoy. Entonces, nuestro título es Guerra de los Supremos. Y vamos a ubicar, repito, en los videos vamos a ubicar. Profe, copiamos esas preguntas. Mi amor, si me estás prestando atención, no me interrumpes, ¿cierto? Decía, no es necesario copiar las preguntas. Si las quieren copiar, cópienlas. Pero lo que sí es necesario es que ustedes vean el video y me respondan estas preguntas ahorita entre todos para poder tomar nuestros apuntes. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los videos. Los videos ustedes los encuentran también en la plataforma. Hola a todos. Ahora mismo están viendo un video en el que les explicaré lo que fue la Guerra de los Líderes Supremos, que también en sus inicios fue llamada Guerra de los Conventos. Esta se dio entre 1839 y 1841. La guerra inició en Pasto, Nariño, el 2 y 3 de julio de 1839, debido a unas protestas que empezaron por el cierre de 4 conventos menores, llamados La Merced, San Agustín, San Francisco y Santo Domingo. Los conventos se cerraron basados en una ley ratificada en 1824 por el Patronato Eclesiástico, en el que se otorgaba el poder al Estado de cerrar monasterios y hospitales si se creía necesario. Estas protestas empezaron a expandir por todo el territorio. Además, el padre Francisco Solano de Villota, junto con el coronel Antonio Mariano Álvarez, incitaron al pueblo a levantarse en armas. Las protestas se intensificaron debido a que se acusó a José María Obando de ser el culpable del asesinato del general Sucre, lo cual es bastante curioso y más tomando en cuenta que Obando es básicamente el líder de la oposición en ese momento. Por lo tanto, han salido varias hipótesis de que absolutamente todas las acusaciones fueron por una guerra política,
en la que se quería bajar las posibilidades de ver a Obando como una figura presidencial. Algunos argumentos que podrían reforzar la teoría son que Pedro Alcántara de Ram fue enviado a pacificar Pasto y en Cali se creó un periódico llamado La Balanza, que apoyaba la candidatura de Pedro Alcántara de Ram. Al ver las protestas y la cantidad de protestas en gran medida que se estaban formando, el gobernador de Pasto, Antonio José Chávez, decidió tomar como medida pedir ayuda a su vecino, el gobernador de Popayán, que se llamaba José Manuel Castrillón. Y este envió una carta pidiendo ayuda a José Ignacio Márquez, que pues era el presidente de esa época. En esta carta decide pedir ayuda, sin embargo, el presidente no hace nada. Así que José Antonio Chávez se siente mal y por impotencia decide hacer un pacto con dos figuras importantes. Estas dos figuras fueron el padre Villota y el coronel Álvarez, que por si no recuerdan ya los habíamos mencionado antes. Pues para recordarles mejor, estos dos fueron los que incitaron a todo el pueblo a alzarse en armas contra el gobierno. Bueno, ellos hicieron un trato con el gobernador de Pasto, el cual consistía básicamente en obedecer en su totalidad al gobierno de ese entonces. Aunque, claro está, el trato no iba a ser de gratis, iba a tener unas condiciones. Las condiciones eran dos. Las dos condiciones, una de las dos era absolverlos de cualquier juicio legal, siendo ellos los principales organizadores del motín, y finalmente garantizar la permanencia del coronel Álvarez frente a la institución de la milicia. Sin embargo, el Estado decide negar en su totalidad el acuerdo, debido a que esto le mostraría a los protestantes que el gobierno tenía una debilidad, lo cual por obvias razones sería algo muy malo, ya que si las personas creían que el gobierno tenía una debilidad, se iban a intensificar aún más las protestas. Así que tomaron unas medidas aún más drásticas. Enviaron tropas desde Popayán con refuerzos militares e incluso crearon batallones liderados por Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara de Ram. Bueno, ahora se preguntarán, ¿por qué segunda parte? ¿Qué diferencia hay? Esto es realmente sencillo. El caso es que la guerra dejó de llamarse Guerra de los Conventos y se empezó a llamar Guerra de los Líderes Supremos. Además, empezó a notar que la guerra pasó de tener objetivos eclesiásticos a ser una guerra basada en intereses personales entre Obando y Márquez. Al concentrarse el presidente tanto en esta guerra, el pueblo empieza a acusarlo de mal presidente y de dejar de lado a su país. A la guerra decide unirse el presidente ecuatoriano Juan José Flores, una decisión que para muchos fue realmente mala, ya que se estaba poniendo en juego a un agente externo al conflicto. Bueno, su primera aparición fue poniendo tropas en la batalla de Huilquipamba en 1840. Sus tropas no podían pasar los límites de Juanambú, aunque realmente esto no impidió que ellos ganaran la batalla y se lograra derrotar a Obando. Básicamente, aunque gracias a la ayuda ecuatoriana se ganara la guerra, muchos deciden pensar que todo fue completamente inútil, debido a que, ya hemos dicho antes, se ponía en juego a un agente externo al conflicto y las consecuencias eran muy graves para Pasto. El país estaba realmente enojado, debido a que Márquez ya había gastado en solo la primera parte de la guerra 1.200.000 pesos de la época. Y las consecuencias que dijimos que podían repercutir sobre Pasto era que Márquez tenía planeado unir a Pasto con Ecuador a cambio de ayuda militar, la ayuda militar que de hecho este mismo le había ofrecido. La inconformidad del país debido a esta decisión se vio aún más cuando, aparte de las protestas que ya habían antes, se organizaron más en Pasto, cuando Obando incitó a todo el pueblo pastuso a ir en contra de la decisión de unirnos con Ecuador, ya que para él esto iba a traer graves consecuencias a la economía de nuestra ciudad. En Socorro, ya cansados de ver cómo la guerra se convertía en un conflicto personal, Manuel González decide mostrar el nuevo rumbo de la guerra, en donde se sigue obteniendo más deuda para ganar la misma guerra. Una Socorro con Tunja liderada por Reyes Patria para enfrentar al gobierno central de Bogotá. Mientras tanto, en la capital del país, animó a todo ciudadano a defender su ciudad cuando fuese necesario, lo cual realmente sí ayudó, puesto que muchos ciudadanos, incluso sin experiencia, decidieron apoyar a Santa Fe de Bogotá. Aunque tristemente solamente chocó Neiva y Buenaventura, y la misma Santa Fe de Bogotá no se declararon estados federados en aquella época ante el gobierno central que existía.
Con todo lo que se ha explicado ya, creo que la mayoría ya olvidó la razón principal del conflicto, que era el cierre de 4 conventos menores. Parece que la gente ya no lucha por ese objetivo, ¿verdad? Probablemente sea porque Márquez solo usó esa guerra como una excusa para luchar contra Obando, dejando en segundo plano a nosotros, su pueblo. De esta forma, en el país empezaron a notarse aún más los problemas económicos de esclavos y de diferencias sociales. Tanto así que el problema que tenía Márquez ya no eran unas cuantas protestas por motivos absurdos. El problema de Márquez se convirtió en algo aún mayor. La gente sentía inconformidad con su gobierno. Y en una guerra eso es lo peor que puede pasar, puesto que aunque el gobierno tiene poder, el pueblo tiene mucha más fuerza. Y cuando el pueblo consigue fuerza, una oleada de muertes no es difícil de provocar. En Santa Marta, la guerra inicia después, en 1840. Ellos sentían que el gobierno los había descuidado económicamente y su economía estaba en la ruina. Entonces es de suponer que aquel que más ayuda necesita es al que más recursos se les dan, pero en aquella época de guerra la costa caribe había sido descuidada. En un principio, su economía había caído debido a la epidemia de viruela y cólera que hubo en cierta época, y también a la obstrucción del canal del dique que conectaba a Cartagena, Puerto Calamar, Río Magdalena y el interior del país. Joaquín Posada pide enviar 50 civiles a proteger la costa, pero Nicolás Valle se niega argumentando que la Constitución dice que no es necesario si el pueblo no se ha alzado en armas, pero realmente lo hizo para que en 1840 se pudiera rebelar sin intervención alguna. Mosquera es enviado a Popayán, Socorro y el norte del país. Además derrota a Francisco Carmona y controla el acceso al río Magdalena. Obando fue derrotado y huyó a Perú, casi como si hubiera sido exiliado. Al enterarse de esto, José Antonio Gómez, su aliado, se da cuenta de que en realidad tiene muy pocas posibilidades de ganar y pide ayuda a un cónsul inglés, Stuart, por lo cual logra un pacto de paz con Carmona y Herrán. Ocaña se rinde y gracias a la plática que realizó el cónsul inglés, Herrán, el 19 de febrero de 1842, declaró amnistía en Santa Marta, Ciénaga y Soledad si la gente había aceptado rendirse en el momento en el que se finalizó la guerra. Tomás Cipriano de Mosquera logra extender el decreto en Cartagena y Mompox. Sin embargo, esta excluía a aquellos que se desempeñaban en papeles como funcionarios públicos en el momento de los desórdenes. Estos tenían 48 horas para presentarse ante el gobierno y que se les fuera concedida la amnistía. Listo, chicos. Entonces, vuelvo a repetirles, vamos a tener en cuenta estas preguntas de cuándo ocurrió, es decir, la fecha en que ocurrió la Guerra de los Supremos, cuál fue el conflicto y entre quiénes se desarrolló, era ese conflicto, cómo se desarrolló, es decir, si fue el mismo en un inicio que al final y cuáles fueron las consecuencias. ¿Listo? Entonces vamos a ver el segundo video y con base en ese segundo video, pues empezamos a hablar. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Italia con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Las luchas partidistas del siglo XIX. Una vez expulsada la corona española en 1810, se hizo necesario definir qué rumbo tomaría el país. En el debate entre aceptar una autoridad central u organizar la nación en entidades independientes, sucedió un conflicto al interior de una provincia. Mientras Cartagena era una de las principales opositoras a que la autoridad de Santa Fe fuera el poder central del nuevo reino de Granada, la provincia de Mompox intentaba lo mismo, pero en relación con la provincia de Cartagena. En 1811, Mompox se declaró independiente. En ese momento se dio un primer conflicto civil entre compatriotas, asegurando el dominio de Cartagena sobre Mompox. ¿Sabe usted en qué año se separa Colombia de Venezuela? No.
No, no tengo ni idea. En los inicios de la Gran Colombia, que tuvo lugar entre 1819 y 1831, la división política se dio entre una facción liberal y otra bolivariana, antecedentes directos de conservadores y liberales. La visión de Simón Bolívar proponía un Estado absoluto inspirado en la República Romana y cercano a las autoridades clericales, pero los liberales, con Francisco de Paula Santander a la cabeza, cuestionaban el poder casi monárquico y veían con malos ojos la cercanía de Bolívar con el clero. Después de 1830 hay una disolución, la disolución de la Gran Colombia. Luego se constituye lo que vamos a denominar la República de la Nueva Granada y allí se empieza a plantear la necesidad de hacer una transformación en el aparato jurídico, político, pero también religioso. En 1839 se dio un conflicto entre dos visiones políticas opuestas durante la presidencia de José Ignacio de Márquez. Debido a una decisión del Congreso de suprimir los conventos pequeños en Pasto, hubo revueltas que terminaron en la Primera Guerra Civil de la República de Colombia, la Guerra de los Supremos. Esto fue aprovechado por los liberales con el fin de impulsar una reforma federalista. José María Obando es un personaje que va a formar parte de esa Guerra de los Supremos y que tiene como motivo la famosa lucha por los conventos, por la guerra de los conventos. Enfrenta a las facciones del gobierno que son un poco más inclinadas hacia las posturas liberales, frente a los sectores más conservadores y más tradicionales de la sociedad, a las élites regionales. La Guerra de los Supremos dio forma a las diferencias políticas que dividieron a conservadores y liberales unos años después. En 1848, el político Ezequiel Rojas sentó las bases programáticas de lo que sería el Partido Liberal. Menos de un año después, en 1849, Mariano Ospina Pérez y José Eusebio Caro crearon el Partido Conservador. Estos dos partidos se convirtieron en una fuerza unificadora de un país dividido geográfica y culturalmente y abarcaron todo el territorio nacional. Para 1849 se habían perfilado ya claramente los dos partidos políticos y en el ascenso tenemos la presencia de los liberales claramente definidos. José Hilario López va a ser uno de esos reformadores del país, en términos no solamente políticos, sino en términos sociales y culturales. Quizás es más reconocido por una de sus decisiones que fue muy controversial en su momento, que fue la declaratoria de la libertad de los esclavos. En 1849, con la llegada del liberal José Hilario López, Colombia vivió políticas de liberalización económica y educativas, resumidas en la Constitución de 1863, que recogió las posiciones del liberalismo radical y dio paso a los Estados Unidos de Colombia. En el siglo XIX en Colombia se empezaron a definir las identidades políticas que guiaron el nacimiento de la nación y de los partidos políticos. Este proceso estuvo marcado por múltiples episodios de violencia. El siglo XIX en Colombia finalizó con un enfrentamiento armado que se situaba en el corazón de la disputa entre conservadores y liberales, la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los Supremos tuvo lugar en Colombia entre 1839 y 1842. Me parece interesante porque es una forma como más didáctica o algo así. Listo. Entonces, por favor, empezamos a pedir la palabra para empezar a responder. ¿Listo? Joel Pinto 1. Esperen, porque si no me complico. Joel Pinto 1, Leuro 2. ¿Quién más? Soto 3. Castro 4. Ángela Morena 5. Listo, vamos con esas 5 palabras inicialmente. Bueno, 5, Sofía Pardo 6, Nicole Brun 7. Entonces, empecemos. A ver, los escucho. 1. Profe, la Guerra de los Supremos inició en 1839 y terminó en 1840. ¿Seguro 1840 o 1800 qué? 42. 1841, dejémosla. Listo. ¿Qué más? 2. El conflicto era que ocurrió el cierre de los 4 convictos
cierre de los 4 convictos y se armó una guerra entre el gobierno de Pasto y el gobierno de... Listo, no te preocupes. Es una decisión del gobierno de cerrar los conventos menores en Pasto. Listo, 3. Se desarrolló cuando decidieron cerrar esos conventos, entonces el pueblo empezó a hacer protestas, pero entonces el padre Eclera y un coronel, es que no me acuerdo bien el nombre, les dijeron que se armaran que se unieran en armas. Y ya. Ok. Siguiente, 4. 4, la palabra 4, ¿quién la tenía? Entonces 5. Profe, cuando se acabe la clase nos volvemos a reconectar. Si no he terminado, sí, papá. Pues las consecuencias fue que se dividieron, o sea, tomaron la independencia, o sea, separaron los países, se dividieron, o sea, tomaron territorio. Ok, bueno, básicamente los países no, porque recuerden que ya nos habíamos separado de la Gran Colombia, ¿no? Lo que sí terminó pasando es que se dividieron las regiones. Entonces, siguiente. Profe, ¿cuál respondo? La que quieras. Yo quiero responder la fecha y también qué pasó. Dale, respóndeme qué pasó mejor. Bueno, pues pasó que como estaban expulsando a 4 conventos menores, se formaron protestas, las cuales se volvieron más grandes ya que se acusó a José María Movando, algo así, Sí. del asesinato del general supremo. Ok. Entonces aquí tú nombras un protagonista importante en esta guerra. José María Obando. De pronto, ¿quién más sigue? De pronto el que sigue, que nos comente quién fue el otro protagonista, es decir, entre quién fue el enfrentamiento, entre José María Obando y cómo se llamaba el otro personaje con el cual se enfrentaron. Brun, sigues tú, creo. Aquí estoy, profe. Voy a responder en la primera. Dale. Es el primer conflicto interno que se produjo en Colombia independiente. Importantísimo lo que tú señalas, gracias. Entonces, ¿y qué? ¿Y qué más? Y duró 3 años, que fue entre 1839 y 1842. Ok, listo. Siguiente, va Villalba Cifuentes. Villalba y Cifuentes y empiezo yo a explicar. ¿Listo? Villalba, te escucho. Inicia en Pasto, Nariño, 2 y 3 de julio en 1839. Causas. Protestas por el cierre de 4 conventos menores, La Merced, San Agustín, San Francisco, San Domingo. Protestas se expanden. El pueblo se levanta en armas. Guerra política. Causan a Obando acusan de causar al general Sucre. Sucre, no pasa nada. Sigue.
Padre Villota y el general Álvarez. Trato con condiciones. ¿Listo? Señor. Listo. Entonces, chicos, lo primero es que, bueno, alguien que esté así concentradito, que busque en sus apuntes cómo se llamaba Colombia en estos años. Recuerden que nosotros ya hemos visto 3 nombres de cómo se llamaba Colombia. Entonces busquen por favor cómo nos llamábamos en ese momento. Profe, la Gran Colombia, ¿no? La Gran Colombia no, Soto, estás equivocado. Busquen bien la fecha, es decir, nosotros... Estados Unidos de Colombia. A ver, esperen, chicos. Sin adivinar, sin adivinar. ¿República de qué, Joel? La Granadina. ¿Quién fue el que dijo por ahí? Yalba Beltrán. Yo no. A ver, es que si hablan entre todos me queda difícil. República de la Nueva Granada. República de la Nueva Granada. ¿Por qué la República de la Nueva Granada, chicos? Porque recuerden que la República de la Nueva Granada se dio desde el 32, cuando se acabó la Gran Colombia, hasta el 58. Entonces aquí tenemos que poner que nos llamábamos en ese momento República de la Nueva Granada. Y revisen por favor también sus apuntes si esa república era de carácter centralista o federalista. Centralista. Centralista, sí señora. Ustedes no lo nombraron, chicos, ustedes no lo nombraron, pero aquí recuerden que José María Obando, siendo él una facción federalista, se enfrenta contra José Ignacio Márquez, que era el presidente en ese momento y quien decidió mandar cerrar esos conventos. Lo importante no es que se cierren los conventos o que los dejen abiertos. Lo importante aquí es que ustedes sepan el poder que tenía la iglesia. Si ustedes prestaron atención al video, pues des en cuenta que fueron básicamente los propios padres, los propios curas, quienes llamaron a que el pueblo se levantara en armas. Entonces el conflicto, primeramente fue un conflicto por restarle poder. Profe, ¿nos volvemos a conectar? Sí, porque necesito cerrar y no he llamado lista, chicos. Así que por favor, mientras van tomando apuntes, si quieren, me van escribiendo en estos 2 minutos que quedan la asistencia. Por favor, ahora mismo. ¿Cómo, profe? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo marcamos la asistencia? Pues en el chat, mi amor.
¿Listo, chicos? ¿Ya todos escribieron sus nombres?